amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne en la página Wikisource. Primera parte del capítulo cuarto, Midland. El comandante Farragut era un buen marino, digno de la fragata que le había sido confiada. Su navío y él formaban una unidad de la que él era el alma. No permitía que la existencia del cetáceo fuera discutida a bordo por no abrigar la menor duda sobre la misma. Creía en él como algunas buenas mujeres creen en el Leviatán, por fe, no por la razón. Estaba tan seguro de su existencia como de que libraría los mares de él. Lo había jurado. Era una especie de caballero de Rodas, un diosdado de Gozón, en busca de la serpiente que asolaba su isla, o el comandante Farragut mataba al narval, o el narval mataba al comandante Farragut. Ninguna solución intermedia. Los oficiales de a bordo compartían la opinión de su jefe. Había que oírles hablar, discutir, disputar, calcular las posibilidades de un encuentro y verles observar la vasta extensión del océano. Más de uno se imponía una guardia voluntaria que en otras circunstancias hubiera maldecido en los baos del Juanete. Y mientras el sol describía su arco diurno, la arboladura estaba llena de marineros como si el puente les quemara los pies. Se manifestaban la mayor impaciencia, y eso que el Abraham Lincoln estaba todavía muy lejos de abordar las aguas sospechosas del Pacífico. La tripulación estaba en efecto impaciente por encontrar el unicornio, por arponearlo, izarlo a bordo y despedazarlo. Por eso vigilaba el mar con una escrupulosa atención. El comandante Farragut había hablado de una cierta suma de $2.000 que se embolsaría quien fuese grumete o marinero, contramaestre u oficial a avistar el primero el animal. No hay que decir cómo se ejercitaban los ojos a bordo del Abraham Lincoln. Por mi parte, no le cedía a nadie en atención en las observaciones cotidianas. La fragata hubiera podido llamarse muy justificadamente Argos. Conseil era el único entre todos que se manifestaba indiferente a la cuestión que nos apasionaba, y su actitud contrastaba con el entusiasmo general que reinaba a bordo. Ya he dicho cómo el comandante Farragut había equipado cuidadosamente su navío, dotándolo de los medios adecuados para la pesca del gigantesco cetáceo. No hubiera ido mejor armado un ballenero. Llevábamos todos los ingenios conocidos, desde el arpón de mano hasta los proyectiles de los trabucos y las balas explosivas de los arcabuces. En el castillo se había instalado un cañón perfeccionado que se cargaba por la recámara, muy espeso de paredes y muy estrecho de ánima, cuyo modelo debe figurar en la Exposición Universal de 1867. Este magnífico instrumento de origen americano enviaba sin dificultad un proyectil cónico de 4 kilos a una distancia media de 16 kilómetros. El Abraham Lincoln no carecía, pues, de ningún medio de destrucción, pero tenía algo mejor aún. Tenía a Ned Land, el rey de los arponeros. Ned Land era un canadiense de una habilidad manual poco común, que no tenía igual en su peligroso oficio. Poseía en grado superlativo las cualidades de la destreza y de la sangre fría, de la audacia y de la astucia. Muy maligna tenía que ser una ballena, singularmente astuto debía de ser un cachalote para que pudiera escapar a su golpe de arpón. Ned Land tenía unos 40 años de edad. Era un hombre de elevada estatura, más de 6 pies ingleses y de robusta complexión. Tenía un aspecto grave y era poco comunicativo, violento a veces y muy colérico cuando se le contrariaba. Su persona llamaba la atención, y sobre todo el poder de su mirada que daba un singular acento a su fisonomía. Creo que el comandante Farragut
telescopio que fuese a la vez un cañón. Quien dice canadiense dice francés, y por poco comunicativo que fuese Ned Land, debo decir que me cobró cierto afecto atraído quizás por mi nacionalidad. Era para él una ocasión de hablar, como lo era para mí de oír, esa vieja lengua de Rabelais, todavía en uso en algunas provincias canadienses. La familia del arponero era originaria de Quebec y formaba ya una tribu de audaces pescadores en la época en la que esa tierra pertenecía a Francia. Poco a poco Ned se aficionó a hablar conmigo y a mí me gustaba mucho oírle el relato de sus aventuras en los mares polares. Narraba sus lances de pesca y sus combates con una gran poesía natural. Sus relatos tomaban una forma épica que me llevaba a creer estar oyendo a un Homero canadiense cantando la Ilíada de las regiones hiperbóreas. Describo ahora a este audaz compañero del tal como lo conozco actualmente. Somos ahora viejos amigos unidos por la inalterable amistad que nace y se cimienta en las pruebas difíciles. Ay, mi buen Ned, solo pido vivir aún 100 años más para poder recordarte más tiempo. ¿Cuál era la opinión de Ned Land sobre la cuestión del monstruo marino? Debo confesar que no creía apenas en el unicornio y que era el único a bordo que no compartía la convicción general. Incluso evitaba hablar del tema sobre el que le abordé un día. Era el 30 de julio, es decir, a las 3 semanas de nuestra partida, y la fragata se hallaba a la altura del Cabo Blanco, a 30 millas a sotavento de las costas de la Patagonia. Habíamos pasado ya el trópico de Capricornio y el estrecho de Magallanes. Se abría a menos de 700 millas al sur. Antes de 8 días el Abraham Lincoln se hallaría en aguas del Pacífico. Así una magnífica tarde, y sentados en la toldilla hablábamos Ned Land y yo de unas y otras cosas mientras mirábamos el mar misterioso cuyas profundidades han permanecido hasta aquí insensibles a los ojos del hombre. Llevé naturalmente la conversación al unicornio gigantesco y me extendí en consideraciones sobre las diversas posibilidades del éxito o del fracaso de nuestra expedición. Luego, al ver que Ned Land me dejaba hablar, le ataqué más directamente. ¿Cómo es posible, Ned Land, que no usted convencido de la existencia del cetáceo que perseguimos? ¿Tiene usted razones particulares para mostrarse tan incrédulo? El arponero me miró durante algunos instantes antes de responder. Se golpeó la frente con la mano con un gesto que le era habitual. Cerró los ojos como para recogerse y dijo al fin: quizás, señor Aronnax. Sin embargo, Ned, usted es un ballenero profesional, usted que está familiarizado con los grandes mamíferos marinos, usted cuya imaginación debería aceptar fácilmente la hipótesis de cetáceos enormes. Para ser el menos indicado, debería ser usted el último en dudar en semejantes circunstancias. Se equivoca, señor profesor. Aunque el vulgo crea en cometas extraordinariamente que atraviesan el espacio, en una de las existencias de monstruos antediluvianos que habitan en el interior del globo, pero si el astrónomo ni el geólogo admitirían tales quimeras, lo mismo ocurre con el ballenero. He perseguido a muchos cetáceos, he arponeado un buen número de ellos, he matado a muchos, pero por potentes y bien armados que estuviesen, ni sus colas ni sus defensas hubieran podido abrir las planchas metálicas de un vapor. Y sin embargo, Ned, se ha demostrado que el narval ha conseguido atravesar con su diente barcos de parte a parte, barcos de madera. Quizás es posible, aunque yo no lo he visto nunca. Así que hasta no tener
los cachalotes o los unicornios puedan producir tal efecto. Escuche, Ned. No, señor profesor, no, todo lo que usted quiera excepto eso. Quizás un pulpo gigantesco. Aún menos, Ned, el pulpo no es más que un molusco y ya esto indica la escasa consistencia de sus carnes. Aunque tuviese 500 pies de longitud, del pulpo, que no pertenece a la rama de los vertebrados, es completamente inofensivo para barcos tales como el Scotia o el Abraham Lincoln. Hay que relegar al mundo de la fábula las proezas de los krakens u otros monstruos de esa especie. Entonces, señor naturista, preguntó Ned Land con un tono irónico, ¿persiste usted en admitir la existencia de un enorme cetáceo? Sí, Ned, se lo repito con una convicción que apoya en la lógica de los hechos. Creo que la existencia de un mamífero poderosamente organizado, perteneciente a la rama de los vertebrados, como las ballenas, los cachalotes o los delfines, y provisto de una defensa córnea con una extraordinaria fuerza de penetración, dijo el arponero moviendo la cabeza con el ademán de un hombre que no quiere dejarse convencer. Y observe, mi buen canadiense, que si tal animal existe, si habita las profundidades del océano, si frecuenta las capas líquidas situadas a algunas millas por debajo de la superficie de las aguas, tiene que poseer necesariamente un organismo cuya solidez desafíe a toda la comparación. ¿Y por qué un organismo tan poderoso?, preguntó Ned. Porque hace falta una fuerza incalculable para mantenerse en las capas profundas y resistir a su presión. ¿De veras?, dijo Ned, que me miraba con los ojos entrecerrados. Ciertamente, y algunas cifras se lo probarán fácilmente. Oh, las cifras, replicó Ned, se hace lo que se quiere con las cifras. En los negocios sí, Ned, pero no en las matemáticas. Escuche, admitamos que la presión de una atmósfera esté representada por la presión de una columna de agua de 32 pies de altura. En realidad, la altura de la columna sería menor, puesto que se trata de agua de mar cuya densidad es superior a la del agua dulce. Pues bien, cuando usted se sumerge en tantas veces cuantas descienda 32 pies, soportará su cuerpo una presión igual a la de la atmósfera, es decir, 20 kilogramos por cada centímetro cuadrado de su superficie. De ello se sigue que a 320 pies esa presión será de 10 atmósferas, de 100 atmósferas a 3200 pies, y de 1000 atmósferas a 32.000 pies, es decir, a unas 2 leguas y media, lo que equivale a decir que si pudiera usted alcanzar esa profundidad en el océano, cada centímetro cuadrado de la superficie de su cuerpo sufriría una presión de 1000 kilogramos. ¿Y sabe usted, mi buen Ned, cuántos centímetros cuadrados tiene usted en la superficie? Lo ignoro por completo, señor Aronnax. Unos 17.000 aproximadamente. ¿Tantos? ¿De veras? Y como en realidad la presión atmosférica es un poco superior al peso de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, sus 17.000 centímetros cuadrados están soportando ahora una presión de 17.568 kilogramos, sin que yo me dé cuenta. Sin que se dé cuenta. Si tal presión no le aplasta a usted, es porque el aire penetra en el interior de su cuerpo con una presión igual. De ahí un equilibrio perfecto entre las presiones interior y exterior que se neutralizan, lo que le permite soportarla sin esfuerzo, pero en el agua es otra cosa. Sí, lo comprendo, respondió Ned, que se mostraba más atento, porque el agua me rodea y no me penetra. Exactamente, Ned. Así pues, a 32
no se había hecho solo, y puesto que no había sido producido por rocas submarinas o artefactos submarinos, necesariamente tenía que haberlo hecho el instrumento perforante de un animal. Y en mi opinión, y por todas las razones precedentemente expuestas, ese animal pertenecía a la rama de los vertebrados, a la clase de los mamíferos, al grupo de los pisciformes y finalmente al orden de los cetáceos. En cuanto a la familia en que se inscribiera la ballena, cachalote o delfín, en cuanto al género del que formase parte, en cuanto a la especie que hubiera que describirle, era una cuestión a elucidar posteriormente. Para resolverla había que disecar a ese monstruo desconocido. Para disecarlo necesario era apoderarse de él. Para apoderarse de él había que arponearlo, lo que competía a Nitla. Para arponearlo había que verlo, lo que correspondía a la tripulación. Y para